Hermanos, antes de comenzar quisiera hacer una aclaración, y esto es bueno hacerlo siempre que uno comete alguna confusión o error, ¿cierto? Le decía a mi esposa que la semana pasada yo mencioné a Epafras como Epafrodito, como que fuera el mismo en un momento. Usted revisa la predicación y la oye, y, ¿cierto? Quedé con la duda y claro, revisando de nuevo, Epafras de Colosenses no es el mismo que Epafrodito, ¿cierto? De Filipenses. Ya entonces quiero hacer esa aclaración para que si alguna vez después usted lo ve, diga, ah, ya, no, el pastor, ¿cierto? Ahí me equivoqué la semana pasada porque dije que era el mismo y no. Uno es Epafras, el de Colosenses, y otro es Epafrodito, que es este de Filipenses, ¿ya? Dicho eso, hermanos, pensaba para mí, Epafrodito es uno de esos hermanos que uno como que le cae bien, ¿cierto? Tenemos a 2000 años de diferencia, pero yo lo siento cercano. Quería ponerle a uno de mis hijos Epafrodito, pero no me dejaron, ¿cierto? Hubiera sonado extraño Epafrodito Astudillo, ¿cierto? Pero, pero es un hermano del cual debemos tomar ejemplo por cómo se habla de él. La palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, nos da testimonio de este hermano para instrucción de nuestras vidas. Está aquí en la palabra de Dios y no es palabra de segunda categoría, sino que es palabra de Dios para nosotros aún leer el testimonio de Epafrodito, ¿cierto? Haciendo un breve resumen, recordemos esto lo que hemos leído. Pablo está diciendo yo no puedo ir pronto a ustedes, ¿cierto? Y por amor a ustedes, por cuidado de la obra, quiero enviar a Timoteo cuando yo ya sepa qué va a suceder conmigo, ¿cierto? Cuando sepa mi sentencia, recordemos que él está prisionero en Roma. Y está diciendo, quiero enviar a Timoteo, pero cuando yo ya sepa de mi sentencia, no sabía él cuánto tiempo iba a pasar hasta ese momento. Entonces, da testimonio de Timoteo, ¿cierto? Habla de él y se compromete a enviarlo apenas sepa cómo van sus asuntos, como dice la versión que hemos leído. Y ahora pone aquí otro punto, dice, más tuve por necesario enviarles a Epafrodito, ¿cierto? El apóstol Pablo lo que quiere es, al no saber cuándo va a enviar a Timoteo, quiere enviar a alguien pronto para hacerle saber de su vida y también para saber de la iglesia ahí en Filipo. Y quisiera que viéramos cómo Pablo describe a este buen hermano. Pues, hermanos queridos, es de gran ejemplo para nosotros de cómo se ve, ¿cierto?, este buen hombre de Dios, ¿cierto? Pablo en el verso 30 va a hablarnos de que tengamos en estima a los que son como él. Y si tenemos que tenerlos en estima, bueno, es bueno para nosotros saber cuáles son estos hombres a los que tenemos que tener en estima. ¿Cuáles son estos hombres valiosos y hermosos en la obra del Señor? Epafrodito era un filipense, ¿cierto? De la misma ciudad y de la iglesia, un hermano de la iglesia que va a recibir esta carta, que había sido enviado por la misma iglesia de Filipos con una ofrenda para el apóstol Pablo, con una dádiva. Esa es la idea, ¿cierto? Para el apóstol Pablo mientras él estaba prisionero en Roma. Hermanos, esto usted también lo puede saber. Véalo ahí en Filipenses capítulo 4, verso 18, ¿cierto? Es algo que uno leyendo la carta puede entender. Filipenses 4, 18 dice, pero todo lo he recibido, dice el apóstol Pablo, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces entendemos que la iglesia mandó por mano de Epafrodito esta ofrenda para él, protegiéndola y la entregarla ahí en Roma. Hermanos, si Epafrodito no solo había cumplido con su labor, ¿cierto? No solo era un hombre que fue y entregó un paquete, digamos, en Roma, sino que hizo este viaje y se quedó luego en Roma acompañando al apóstol Pablo, ayudándolo, ¿cierto? Sirviendo por un tiempo a su lado mientras el apóstol estaba prisionero. Hermanos, eh, no fue simplemente un repartidor, sino que vino a ser un siervo de Dios para ponerse al lado del apóstol Pablo. Dice nuestro verso 25,
Pablo va a dar varias características de este hermano Epafrodito que no es bueno que pasemos por alto, porque no siempre es este listado de cualidades tan hermosas. Es como un listado que va creciendo, ¿cierto? Va aumentando, aumentando. Dice, verso 25, Pablo hablando de Epafrodito, dice, mi hermano, ¿cierto? Él reconocía en Epafrodito un hermano en la fe, un verdadero creyente del Señor Jesús, un hombre que compartía la fe con él en el Señor Jesús, ¿cierto? Mi hermano, ¿cierto? Hijo de un mismo padre. Y luego de eso dice, y colaborador, ¿cierto? Y esto no era simplemente un hermano, sino que ahí tiene la idea de uno que se esforzaba junto con él para hacer un trabajo. Esa es la idea de colaborador, es como cotrabajador, esa es la idea de que están haciendo juntos un trabajo. El hermano Epafrodito se puso junto al apóstol Pablo para juntos trabajar y llevar el evangelio adelante. Entonces, era su hermano en la fe, era un trabajador a su lado, pero no solo eso, sino que él había, perdón, Epafrodito no solo había entendido el valor de Cristo para la salvación, lo que le hacía hermano, sino que también el hermano Epafrodito entendía que la predicación, la mantención y el cuidado de la obra de Cristo era una labor en la cual se debía entrar, en la cual se debía poner esfuerzo. Hermano querido, usted debe saber esto, que las iglesias crezcan, fructifiquen, que otros lleguen al evangelio, hermanos, no se hace simplemente admirando, contemplando. Para que la obra del Señor avance deben haber personas como Epafrodito, colaboradores, que trabajen junto con, que pongan sus manos en el arado, uno sepa que puede contar con ellos para llevar la predicación, para cuidar de estos otros creyentes. Hay un esfuerzo que hacer. Me llamaba la atención esta palabra de colaborador, que es eso, como levantar algo pesado juntos, esforzarnos juntos, ¿cierto? Y ese es el trabajo del Evangelio. Juntos lo llevamos adelante, al lado o bajo las órdenes de otro. Hermanos amados, debemos entender y abrazar esto. La obra de Cristo requiere que trabajemos juntos, que seamos colaboradores los unos de los otros para la gloria del Señor. Hermanos, usted que ama la obra de Dios, usted que el Señor aún le ha dado fuerzas para meter sus manos en el arado, le hago esta pregunta: ¿cómo está trabajando junto a otros para cuidar, fortalecer o beneficiar la obra de Dios? Alguien podría decir de usted, él es mi colaborador, mi colaboradora. Hermana querida, es bueno examinarlo, porque a veces uno piensa, ando súper bien, pero estas preguntas nos calan el corazón y nos hacen saber qué estamos haciendo. A veces yo le decía, me pasaba en iglesia, ¿cierto? Que algún hermano me decía, no, pastor, es que yo no puedo hacer esto, ya no cuente conmigo, porque estoy muy cansado en la obra del Señor. Y decía, hermano amado, ¿qué estás haciendo en la obra del Señor? No, pero es que igual es que pero ¿qué estás haciendo tú? Y es a veces solo el peso de pensar en hacer algo lo que ya los abruma. Hermanos, pero necesitamos colaboradores. Hombres como Epafroditos que pongan su mano y estén dispuestos a esforzarse junto con otro que ya está también trabajando en la obra de Dios. Cuidado con que le abrumen los pensamientos meramente. Mire que la obra del Señor no llegó hasta aquí, hasta nosotros, hasta el día de hoy, por personas que se abrumaron, sino por hombres y mujeres esforzados que pusieron sus manos, que trabajaron con lo que tenían, a veces con las limitaciones que tenían, y llevaron la obra del Señor adelante. Qué hermoso leer de este hermano, ¿no? Un colaborador del apóstol Pablo. Hágase estas preguntas. ¿Qué necesita mi hermano, mi iglesia, mi hermano, ese que está a su lado? Dígale a su hermano que está al lado. No, hermano querido. Diga, ¿qué necesita mi hermano? ¿Qué necesita mi hermano para crecer en la obra del Señor? ¿Necesita mejor literatura que yo le puedo brindar? ¿Podría yo aportar comprando buena literatura para mis hermanos y compartírselas? ¿Necesita mi hermano que haga una clase básica de lo poquito que yo sé, le puede transmitir y hacerles bien también a ellos? ¿Necesita mi hermano que yo prepare este lugar antes que ellos lleguen para que puedan llegar a escuchar la palabra del Señor? Hermanos amados, ¿qué necesita mi hermano para crecer en la obra del Señor? Ese es un colaborador, uno que se dispone de toda buena voluntad para hacerlo.
Epafrodito había sido sí un trabajador junto al apóstol Pablo. Pero no solo eso, no solo fue un hermano, no solo un colaborador, sino que dice también fue un compañero, ¿cierto? Un compañero de milicia, un compañero de armas. Y este término, hermanos, tiene la idea de uno que se para al lado del otro para pelear, ¿cierto? Un soldado que está armado junto a otros para pelear. En el Evangelio, Pablo requería, y Epafrodito lo fue, un compañero de milicia. Alguien podría decir, pero ¿cuál es la pelea que damos? Como dicen en algunas iglesias, ¿cierto? Tome su espada espiritual, vamos a hacer guerra espiritual. No tiene ningún valor eso, hermanos queridos. La espada espiritual y corta atadura espiritual no le está ganando a nadie. No está rompiendo ninguna atadura espiritual. Mire que la obra demoníaca es la ignorancia de las personas, la falsa doctrina, y usted no la rompe haciendo un espadazo imaginario. La rompe enseñando la palabra de Dios, la rompe predicando el evangelio correctamente, la rompe clamando al Señor que le haga una obra espiritual verdadera, que abra los ojos de las personas y le haga ver la necesidad del evangelio. Hermano amado, ¿cuál es nuestra pelea? Mire, Judas, en la carta de Judas, que no es el Judas malo, ¿cierto? Sino que el Judas que escribe la carta antes de Apocalipsis, vea Judas, versículo 3. Mire lo que dice. Judas versículo 3, ¿cierto? Tiene solo un capítulo. El verso 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y ahí la fe habla de este conjunto de enseñanzas bíblicas, doctrina. Versículo 4, porque algunos hombres que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados a condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan al único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuál era la pelea que está mencionando aquí Judas? Una pelea contra falsas doctrinas, una pelea contra el libertinaje, contra tergiversar al Señor, la idea de nuestro Señor Jesucristo. Y Judas dice, tenía la gran necesidad de exhortarles acerca de nuestra común fe en cuanto a la doctrina que hemos recibido y la cual mantenemos. Hermanos, amados, este hermano era un compañero de milicia en la batalla del Evangelio, que podía defender el Evangelio de falsos maestros, así del legalismo contra del liberalismo de quienes quieren hacer daño a la obra de Dios. De estos compañeros de armas está necesitada la obra de Cristo. Hermanos, hombres y mujeres fieles a la verdad, que denuncien, que resistan al error, para que estas cosas malvadas no puedan avanzar en medio de la iglesia de Cristo. Hermano amado, tenemos una pelea y esa pelea no es contra cosas imaginarias, sino que es contra una obra demoníaca, pero expresada, hermanos, en doctrinas de demonios, en doctrinas erradas, en tergiversar lo que es la palabra del Señor, en usar el nombre de Cristo para hacer cosas que no son de Cristo. Allí está nuestra pelea. Pero para eso, hermanos, tenemos que estar preparados y poder y saber usar nuestra espada, que no es una espada imaginaria. Esta es una espada y debe conocerla. Debe saber dónde está qué, debe saber cómo. Hermano, ¿cómo va a contraatacar el libertinaje en la iglesia? ¿Con qué pasaje me estoy refiriendo? ¿Con qué pasaje usted va a contraatacar la religiosidad y el legalismo dentro de la iglesia? ¿Sabe cómo dar ese golpe con la espada del Señor? No es una coreografía, es leyendo la palabra, es yendo a Gálatas, es yendo a Primera de Corintios, es yendo a la ley, es yendo a los salmos. Compañeros en la defensa del evangelio, compañeros en la defensa y predicación del evangelio. Epafrodito era un hermano, era un compañero de trabajo, un colaborador, era un compañero de milicias, pero no solo eso, hermano amado, sino que también dice vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Este buen hermano había sido enviado por la iglesia de los filipenses en este sentido para ayudar. Era un enviado, un mensajero de los filipenses para llevar algo al apóstol Pablo.
Y aquí hago una observación que a veces se da en cuanto a este pasaje. Esta palabra mensajero es la palabra apóstol. Él era un apóstol, un enviado de la iglesia de Filipo para llevar algo al apóstol Pablo, un enviado oficial. Por esto, ¿Epafrodito se le llamaba después apóstol en las iglesias? No, porque estaba cumpliendo la función de enviado, pero no era uno de los 12, ni de los que el Señor, ¿cierto?, había llamado personalmente para hacer una obra. Estaba haciendo una obra de enviado, de apostólica. Esta es la idea. Voy a poner un ejemplo, hermano, para que usted quizás lo entienda. Si yo tengo un par de ovejitas y cumplo una función pastoral con ellas, una oveja de carne y hueso estoy diciendo, ¿cierto? Ahora en la iglesia, por cumplir esa función pastoral, ¿en la iglesia debiera reconocerme como pastor? No, pues estoy cumpliendo una función de pastor. La misma palabra está usada en un contexto distinto. Pero el ser pastor de la iglesia conlleva tener el testimonio, las capacidades, ser reconocido por la iglesia local, ser ordenado para el ministerio. De la misma palabra que se usa la palabra apóstol, pero en el sentido de que es alguien enviado. Los apóstoles bíblicos como oficio que nosotros reconocemos en la palabra del Señor fueron aquellos que el Señor llamó especialmente, aquel que fue el reemplazo, ¿cierto?, de Judas, y el apóstol Pablo como un apóstol especial, distinto, enviado a los gentiles. Y hasta allí se acaba nuestra lista de apóstoles como oficio. Los otros pueden ser enviados, función apostólica de enviados, pero no son apóstoles de la iglesia. Hermano amado, hago esa descripción porque a veces de un lado de mala doctrina se usan estas palabras para decir que hay apóstoles en el día de hoy, lo cual no hay. No hay. Los apóstoles tenían autoridad de Cristo para transmitir la doctrina, para mandar a la iglesia, para establecer doctrina, y Epafrodito no era uno de ellos. Estaba haciendo la función de ser mensajero de la iglesia. Él había sido enviado portando la ofrenda de ayuda al apóstol Pablo. Pero no solo eso, sino que el mismo hermano Epafrodito había sido enviado con toda voluntad para también servir al apóstol de cualquier manera práctica que él necesitara ayuda, para ministrar mis necesidades, dice el apóstol Pablo. Hermano amado, esto es algo relevante que también debemos entender. Ponga mucha atención en esto. Epafrodito estaba sirviendo a Pablo en cualquier necesidad que él tuviera, pero en ese servicio práctico lo que él estaba haciendo era un servicio al Señor. Era un servicio sagrado para el Señor. Hermanos, al servir a Pablo, Epafrodito estaba él junto a todos los filipenses, como dice en el capítulo 2, verso 17, realizando un servicio y sacrificio en la fe. Epafrodito, si ayudaba en algo práctico, en ir a comprar algo, en ir a buscar comida, en traer comida al apóstol Pablo, no solo hacía un trabajo para el apóstol, sino que él lo entendía y el apóstol lo entendía como un servicio santo al Señor, por causa del Señor. Hermanos, Epafrodito, por eso Pablo dice, él vino para ministrar mis necesidades. Y ahí la palabra ministro tiene la misma base que la palabra liturgia. Un ministro de cosas sagradas, un ministro de cosas, ¿cierto?, de gran honor. El Epafrodito estaba ahí sirviendo en algo sagrado. Por eso, hermanos amados, es que no debemos pensar cuando estoy haciendo algo que yo hago un servicio en la obra del Señor solo para el hermano, para tal hermano o para el pastor. Hermanos, la obra que hacemos la hacemos para el Señor. Pueden ser cosas muy sencillas, pueden ser servicios tan básicos que incluso usted se siente medio, ¿cierto?, avergonzado de pensarlo, pero son para el Señor. Ahí nos recuerda el Señor cuando dice, si alguno le da un vaso de agua a uno de estos pequeños, me lo está dando a mí. Hermanos, es para el Señor y eso tiene valor delante de Él. Hermano amado, por eso no debe pensar, es que nadie ve lo que estoy haciendo, es que esto es injusto, es que solo yo estoy haciéndolo. Cambia el chip ahí, véalo, qué privilegio tengo yo, qué bondad tengo de apalear tierra, qué bondad tengo de traer un pan, qué bondad tengo, ¿cierto?, de servir a un niño, qué bondad tengo de hacer aseo, porque es un servicio sagrado para el Señor. Hermano amado, considéralo así, ese es su privilegio.
su gracia. Hermanos amados, aquellos servicios que realizamos en la obra de Cristo, somos llamados a realizarlos con esta visión. Si hacemos un resumen de Filipenses, esta es la visión del servicio. Nosotros debemos hacer un servicio mirando como ejemplo el sacrificio que Cristo ya hizo por nosotros. Capítulo 2, versos 5 al 11, ¿cierto? Cuando hacemos un servicio en la obra de Cristo debemos hacerlo porque sabemos que el Señor nos está dando el poder y el querer hacer esto, ¿cierto? Capítulo 2, verso 13. Debemos hacerlo como un servicio sagrado al Señor. Capítulo 4, verso 18. La ofrenda que ellos enviaban, Pablo dice, yo he recibido lo que ustedes enviaron, que es en realidad un sacrificio, olor fragante al Señor. Todo lo que hacemos, hermanos, en la obra del Señor, lo hacemos por y motivados por Cristo. Hermano amado, Epafrodito fue para Pablo un ministrador sagrado de lo que era necesario para él. Hermanos amados, los que sirven al Evangelio lo hacen de muchas maneras. Eso también es bueno que usted lo sepa. Muchos de los cuales ni siquiera llegan a ser predicadores públicos. Pablo llama colaboradores a hermanos que no estaban a veces llevando un ministerio público, pero sí eran parte de la obra del Señor de diferentes maneras. Sirviendo, acompañando, incluso haciendo lo que hoy día llamamos logística para que el Evangelio llegara a otros lugares. Y muchos de lo que nosotros leemos, hermanos, antes de ser predicadores, aunque no todos llegaron a hacerlo, hicieron otras cosas. Usted al leer los evangelios ve que los apóstoles, grandes predicadores, fueron los que repartieron el pan y los peces a 5.000. ¿Qué estaban haciendo allí de espectacular los apóstoles? Partiendo pan y repartiéndolo, hermanos. Eso hicieron con los 5.000. No alzaron la voz, no tuvieron un escenario, ¿cierto? Nadie los reconoció. Ellos fueron la mano que repartió un pan y que entregó un pez. Los apóstoles varias veces en el Evangelio fueron enviados a preparar el lugar donde el Señor iba a dormir, a preparar el Señor donde ellos podían llegar. ¿A quién impactaron con eso? ¿Saben a quién? A nosotros, con un ejemplo de humildad, de servicio, de bondad. Hermanos, los apóstoles fueron a los que mandó el Señor a sacar el pollino sin permiso, ¿cierto? Para que él entrara a Jerusalén. Hermano amado, pero esas labores, a veces parece, uno diría, o una hermana diría, o un hermano, es que no estoy haciendo nada. Los apóstoles hicieron la labor que tú estás haciendo hoy día. Hermano, no sienta menospreciado o bajo aquel servicio que usted hace para la obra del Señor, por muy secreto que sea. Para que la palabra de Dios corriera en el primer siglo, alguien debía comprar pergaminos, alguien traer tinta, alguien tuvo que transportar los pergaminos, alguien tuvo que manejar la carreta, alguien tuvo que infiltrarse en secreto, alguien tuvo que hablar con los hermanos. Hermanos, alguien podría decir, no, porque predico, no soy parte de la obra del Evangelio. No es así, mi hermano. No es así. Usted, hermano, propició que hubiese una silla en este lugar para que alguien recibiera la palabra. Colaboradores de la obra del Evangelio. Hermano amado, pero en la vida de este siervo tan admirado, no solo hermano, no solo colaborador, no solo compañero de milicia, ministro de la necesidad de Pablo, no todo salió como hubiésemos esperado. No todo fue color de rosa. Hermanos, no todo había salido como lo pensado. Ahora Pablo estaba escribiendo esta carta de Filipenses en un segundo motivo también para mandarlo de vuelta a Filipos. No lo iba a dejar con ellos en Roma, sino que los estaba mandando de vuelta a Filipos, ¿cierto? Pablo enviaba de vuelta a Epafrodito, ¿cierto? Vemos el verso 26 en adelante, pueden mirarlo ahí en su Biblia, ¿cierto? Porque él tenía gran deseo de verlos a todos ellos y gravemente se angustió cuando habían oído que él se había enfermado. Pablo dice, porque en verdad estuvo enfermo a punto de morir. ¿Qué pasó? Estando en comisión de servicio, ¿cierto? Epafrodito, nuestro hermano, ¿cierto? Enfermó gravemente. Por alguna razón que no entendemos, el Señor permitió que no solo se enfermara, sino que llegara a estar agonizando. Y el Señor no permitió ni propició que Pablo le sanara milagrosamente. No lo hizo. Estuvo a punto de morir
Y Pablo clamaba al Señor para que el Señor le restaurara, pero no fue sanado con una sanidad milagrosa del apóstol, sino por la misericordia del Señor, por las oraciones, ¿cierto?, de Pablo. Hermanos, y ahora que Epafrodito está recuperado, Pablo le podía enviar de vuelta a Filipo. Podemos pensar, hermanos, incluso en cómo el Señor ordenó todas las cosas para que él mismo estuviera dispuesto a volver, para que el apóstol estuviera dispuesto a enviarlo de vuelta. Cómo el Señor propició que no teniendo a Timoteo, no pudiendo enviar a Timoteo de inmediato y no teniendo a ninguno más que buscar las cosas de Cristo, el Señor permitió que Timoteo, o sea, que Epafrodito estuviera allí para llevar de vuelta la carta a los filipenses, que hoy día, 2000 años después, es de tanta bendición para nuestras vidas. Hermanos amados, puedes ver cómo, por ejemplo, en la vida de Epafrodito no se trata de que él, por ejemplo, no estaba haciendo la voluntad de Dios, de que se enfermó y tenía que volver a Filipo, la había embarrado, ¿cierto? Y no se había equivocado en entender la voluntad de Dios. No, hermanos. El Señor ordena todas las cosas y usa a aquellos que están dispuestos para llevar su obra adelante. Cuidado con esta visión mística a veces, como le he conversado con algunos, ¿cierto? De no sé si voy a acertar o no con la voluntad de Dios. No, hermanos, haga lo que el Señor le pone por delante en la obra del Señor y ciertamente que Él ordenará nuestros pasos. Hágalo, llévelo adelante. No estamos aquí. Yo no le voy a dar una palabra de fe para decir haga o no haga. Debe decidir, debe disponerse, debe avanzar en la obra del Señor y Él va a ordenar nuestros pasos. A veces no como lo pensamos, pero ¿saben qué? Una cosa podemos confiar, el Señor nunca pierde. No tenemos un Dios frustrado en los cielos que diga, hoy otra vez Daniel se equivocó, ya voy a ordenar las cosas. No, otra vez se enfermó Daniel, ¿cierto? Ya voy a mandar a otro. No, hermanos. Quizás un día me voy a enfermar yo para que el Señor use otro predicador y le vaya formando en este lugar. Hermanos, el Señor obra de maneras misteriosas para nosotros, pero lleva adelante su voluntad y su voluntad, hermanos, no se detiene. Ya Juan lo vio en Apocalipsis. ¿Quién gana al final de todo? Cristo. Y Él es glorificado. Y no es glorificado por 10 ni 20, sino por multitudes, millones de millones están adorando al Cordero que es digno. Hermanos, ahí está nuestro descanso. El Señor ya ganó, ya tiene su victoria. Hermanos, así que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ¿cierto?, para disipar toda duda de los filipenses, escribe, ¿cierto?, verso 28, les dice, así que lo envío a Epafrodito con la mayor solicitud, ¿cierto? Pablo les dice, yo lo estoy enviando. No se va él porque quiera, yo lo estoy enviando para que al verle de nuevo se gocen. El motivo de enviarlo otra vez es que ustedes estén gozosos como iglesia, que estén bien, ¿cierto? Para que ustedes tengan gozo en el Señor y yo tener tranquilidad de que ustedes están bien. Así que ustedes reciban al hermano Epafrodito. Dice el verso 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que falta de vuestro servicio por mí. Hermanos amados, ahí dice, hermanos filipenses, cuando ven llegar a Epafrodito con la carta, no estén descolocados, no tengan un problema. Yo sé cómo Él sirvió y el Señor lo sabe. Ténganlo en realidad en alta estima. ¿A quiénes? A los que se exponen, a los que sirven, a los que se entregan a la obra del Señor a costo de cansancio, de su salud y de las dificultades que eso puedan tener. A los que se entregan por la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? Ya lo decía la semana pasada. ¿Dónde está la obra de Cristo? Por las personas que el Señor está salvando. Por las personas que el Señor está salvando. Tengan en alta estima a aquellos que se entregan a pesar del cansancio, a pesar de la dificultad, a pesar de la enfermedad, se entregan para cuidar y bendecir a las personas que el Señor está llamando, para consolar, para dar ánimo, para fortalecer. Ténganlo en alta estima. Hermanos, el ejemplo y el carácter de Cristo se ve reflejado en este siervo, que no solo
en el apóstol Pablo, ¿cierto? No solo en Filipo fue de bendición, viajó y se dispuso a ir, se enfermó y siguió al lado del apóstol Pablo. Y no solo eso, sino que ahora se dispuso, aunque quizás no lo quería, a volver a Filipo. ¿Saben lo que hizo? No teniendo, ¿cierto? No buscando cada uno lo suyo propio, sino lo de los demás. Tened, ¿cierto? Este ejemplo de Cristo, que existiendo en forma de Dios no se aferró al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hermanos, es el ejemplo de Cristo el que está siguiendo Epafrodito. Nosotros como iglesia necesitamos tener en alta estima a los que así se entregan por la obra del Señor. Hermano amado, yo escucho y disfruto a los predicadores conocidos. Qué bendición son, ¿cierto? Escuchar sus enseñanzas también, trato de escuchar y ser edificados por ellos. Qué bendición, hermanos amados, pero no nos confundamos. Probablemente a los ojos del Señor haya alguien sufriendo allí en Nigeria como nuestros hermanos que están muriendo, hay alguien ahí en Medio Oriente, hay algún misionero en Gaza, por si usted no lo sabía, habían iglesias cristianas secretas en Gaza, así que no aplaudamos cuando se bombardea ese lugar, porque habían hermanos nuestros allí y que probablemente ya murieron, ¿cierto?, por toda esta guerra terrible. Hermanos amados, conozcamos y sepamos quiénes son maravillosos a los ojos del Señor, digamos, estimados. Probablemente un hermano sin nombre, un hermano en una iglesia de adobe, probablemente un hermano que no conocen fuera de su pueblo, pero que está predicando la palabra con verdad y que está dispuesto a sufrir y a morir y a empobrecerse por la causa de Cristo. Con esos nuestros ojos deberían ahí resplandecer, hermanos queridos, con aquellos hombres. Hermanos, nuestros hermanos que vienen, buenos hermanos, qué bendición. Pero incluso yo, hermanos, me sentiría honrado de conocer a aquellos que están dando su vida por la causa de Cristo. Hermanos amados, ellos debemos tenerlos en alta estima. Y este hermano se angustió profundamente, ¿cierto? Porque los hermanos de Filipo habían escuchado que él se había enfermado, ¿cierto? Y también nos muestran esto el carácter del siervo del Señor, el carácter de Jesucristo, porque él se preocupó, hermanos, porque ellos habían escuchado que él se había enfermado. Él no estaba buscando la atención sobre sí mismo. Él no quería, ¿cierto?, que todos estuvieran preocupados de Epafrodito que está enfermo, sino que él estaba preocupado de que la iglesia estaba preocupada, ¿cierto?, porque él se había enfermado. Así que el apóstol le envía de vuelta, le dice, no, anda, para que ellos sepan que estás bien, para que ellos sepan, ¿cierto?, que me serviste, para que ellos vean, ¿cierto?, lo que el Señor hizo en tu vida. Amados hermanos, hay mucho que podemos aprender de nuestro hermano Epafrodito porque finalmente lo que muestra es el carácter de Cristo en su vida. Cómo el carácter de Cristo se ve reflejado de maneras prácticas en la vida de un hombre que sirve al Señor. Permítanme resumir. Hermanos, qué bendición sería que alguien dijera de mí o de ti, hermana, hermano querido. No, miren, lo envío allá con ustedes porque él es mi hermano, colaborador, compañero de armas, mensajero y ministrador. Hermanos, esta es una oración que puede hacer. Señor, hazme esto. Señor, yo sé quién soy, yo sé mis debilidades, yo sé mis dificultades, pero Señor, hazme esto. No solo quiero ser un hermano de la iglesia, quiero ser un colaborador. Y no solo un colaborador, uno que defienda la doctrina. Pero no solo uno que defienda la doctrina, sino uno que sirva, que ministre las cosas que son necesarias en tu obra. Hermanos, ¿se puede decir eso de ti hoy? Yo creo que amén de muchos de ustedes, hermanos. Pero examine su propia vida, siempre hay algo más en lo que avanzar, en lo que crecer, en lo que darse a la obra del Señor. Segundo, hermanos queridos, sigamos el ejemplo de Cristo en entregarnos, aunque cueste mi propia comodidad, salud, dificultad, aunque cueste, hermanos amados, exponerme a veces a situaciones difíciles, esfuerzo, a algún dolor de cuerpo, hermanos, entreguémonos por la obra de Cristo. Mire que para nuestro Señor nadie le va a poder decir, Señor, que ya hice mucho. Y vemos a Cristo allí clavado, ¿cierto?, en aquella cruz terrible, sufriendo por nosotros. Y yo digo, no, mejor guardo silencio, sigo trabajando para el Señor, sigo dándome para Él. Aunque nadie, y que no es verdad, aunque nadie lo vea, no es verdad porque siempre alguien lo ve.
y ante los ojos del Señor es precioso el servicio que hacemos en secreto por sus santos. Hermano amado, tengamos en alta estima, incluso en medio nuestro, hermano, qué reconfortante, qué refrigerio a veces para un hermano silencioso, trabajador, fiel, que alguien le diga, hermanos, gracias por tu trabajo, qué bendición es para mi vida, me alienta saber que estás tú cuidando de esta área, me alienta, hermano, te tengo en mucha estima por tu servicio al Señor. No es para subirnos el ego ni para crear orgullo entre nosotros, sino para alentarnos a un estándar en la fe y tener en alta estima a aquellos que se entregan por la obra de Cristo. Amén. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. El Señor guarde esto en nuestros corazones. Vamos a orar.